Previo a comenzar, me permito darles a conocer a todos y cada uno de ustedes el perfil de nuestros conferencistas. El juez Eduardo Bio Grossi, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es doctor en Derecho Público de la Universidad Pierre Méndez y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Es miembro del Grupo Nacional de Chile de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, de la lista de conciliadores de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de la Sociedad Chilena en Derecho Internacional, de la que fue presidente, e igualmente fue miembro y presidente del Comité Jurídico Iberoamericano de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y del Tribunal Administrativo de la Asociación Latinoamericana de Integración. Se desempeñó también como secretario de actas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Asimismo, fue embajador, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Desde 2010 es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue reelecto para el periodo 2016-2021. Pamela Aguirre, secretaria técnica jurisdiccional de la Corte Constitucional. Doctora en Derecho, PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Máster en Derecho, mención Derecho Tributario, por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Tiene un diploma superior en Derecho, mención Derecho Constitucional, por la Universidad Andina, sede Ecuador. Abogada por la Universidad de La SUAY. En su experiencia profesional destacan las funciones de Procuradora Judicial del Servicio de Rentas Internas, asesora de la Corte Constitucional del Ecuador, ex coordinadora de los grupos técnicos de admisión, selección, revisión y sustanciación de la Corte Constitucional para el periodo de transición del Ecuador. Ha sido perito propuesto por el Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos González y otros versus Ecuador. Actualmente se desempeña como secretaria técnica jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador. María Clara Martín, representante de ACNUR en Ecuador. Máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Ejerció el cargo de observadora de Derechos Humanos en la Misión Civil Internacional, conjunta de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. También fue consultora en asuntos de protección en el Programa Mundial de Alimentos. Ejerció el cargo de jefe de oficina de terreno del ACNUR en Ruanda y Mozambique. Jefe de la Unidad para Llamamientos a Fondos e Informes en la Selección de Recaudación de Fondos y de oficial principal en Enlace para Europa en el ACNUR. Antes de su asignación como representante del ACNUR en Ecuador, se desempeñó como jefe de sección para las Américas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. A continuación, les dejo con los conferencistas. Muy buenas tardes con todos y con todas. Vamos a empezar esta tercera mesa denominada Derecho de las Personas Migrantes. En esta mesa nos acompañan, como dejó indicada nuestra compañera, el señor juez Eduardo Bio Grossi, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Pamela Juliana Aguirre Castro, secretaria técnica jurisdiccional de la Corte Constitucional, y la doctora María Clara Martín, representante del ACNUR en el Ecuador. La migración es un fenómeno que responde a varios factores: la globalización, la búsqueda de mejores oportunidades, pero también la respuesta a carencias y exclusiones, desigualdades a nivel mundial, son una de las causas y factores que conminan a las personas a migrar. En el año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó al sistema de Naciones Unidas, a organismos internacionales, al ACNUR, a la sociedad civil, al relator especial sobre derechos humanos de los migrantes y al Grupo Mundial sobre Migración
analizar el estrecho vínculo entre migración y el desarrollo, de manera equilibrada e integral, que incluya, entre otros aspectos, la perspectiva de derechos humanos en las personas migrantes. Sin más preámbulos, les dejo con nuestro primer conferencista, el doctor Eduardo Biogrossi, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La verdad es que me agrada mucho este aplauso, no por vanagloriarme, pero así despertamos un poco, porque es difícil hablar después de almuerzo. Uno tiene ganas de dormir un poco la siesta. Yo tengo una pequeña presentación que no sé si aparece, ahí está. Pero antes de comenzar con esta presentación, yo quisiera hacer una pequeña introducción planteando tres cosas. La primera, ¿por qué hay normas internacionales específicamente referidas a las personas migrantes y a los derechos humanos en general? ¿No es que el derecho es para regular las relaciones entre personas? ¿No es que el derecho en general tiene que tener por objeto a la persona? ¿Por qué entonces es necesario que haya un derecho especialmente dedicado a la persona humana? Y es, obviamente, porque en un momento la humanidad se olvidó de ello. La Segunda Guerra Mundial fue la expresión más evidente. Pero hoy día no es que ocurra lo mismo que en las guerras mundiales. Hay temas nuevos, porque la vida siempre evoluciona, y como evoluciona la vida, debe evolucionar el derecho. Y uno de los temas nuevos a abordar, como lo ha dicho el relator, es la migración. Es un tema nuevo entre comillas, porque siempre ha existido también. Hoy día existe con mayor intensidad, puede ser, y es verdad, pero sobre todo hoy día hay más conciencia de los problemas que tienen los migrantes, las personas migrantes. Y es por eso que aparece también en el ámbito del derecho internacional el tema de los migrantes. En esta perspectiva, yo abordaré tres puntos. Uno, consideraciones generales. Dos, ideas matrices en materia migratoria según la jurisprudencia de la Corte. Y tres, situaciones especiales o particularmente especiales. En relación a las consideraciones generales, yo quisiera decir que la Corte se ha pronunciado en muchos casos, en 8 particularmente, que están allí, respecto a los migrantes. Es un tema, pues, que ha entrado en la agenda casi normal en los últimos tiempos de la Corte. Y lo ha hecho, repito, en el ejercicio de su competencia contenciosa. Esto es, cuando se demanda a un Estado que ha violado, según los demandantes o peticionarios, el derecho internacional. Pero también lo ha hecho en opiniones consultivas. Estas opiniones consultivas, que no son obligatorias para los Estados, sin embargo, cumplen una función importantísima. ¿Por qué? Porque en el caso de la competencia contenciosa, lo que falle la Corte es obligatoria para el Estado que ha concurrido ante ella, en el caso concreto. Lo que falle en lo que diga en el ejercicio de la función consultiva no es obligatoria, pero sin embargo la opinión consultiva es más amplia, cubre a más estados que la competencia contenciosa. Cubre a estados que no han aceptado la jurisdicción de la Corte y cubre a los estados también que son del sistema de la OEA, en general, de la Organización de Estados Americanos, y también a los propios órganos de la OEA. De allí que lo que voy a decir brota tanto de las opiniones consultivas como de los casos contenciosos. Y voy a referir solo algunos aspectos, porque si no hablaría toda la tarde. El segundo punto dentro de esto, de los aspectos generales, son las normas convencionales. Hay dos normas que sustentan y que explican las
la jurisprudencia de la Corte en esta materia, como en todas las materias. La primera es el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que el Estado está obligado a respetar los derechos humanos y a hacerlos respetar. Eso es lo primero. Él está obligado a respetar y a hacerlos respetar, según ustedes lean en este artículo. Y el artículo 2, que establece la obligación de los Estados de adoptar medidas legislativas y de otro carácter para hacer efectivos estos derechos humanos que debe respetar el Estado y hacer respetar el Estado. Estas dos disposiciones reflejan la complejidad que tiene la función de la Corte y en general todos los órganos internacionales. ¿Cuál es? Que por un lado está el aspecto internacional, está la interdependencia entre los Estados, está el bien común de la humanidad y por otro lado está la soberanía de los Estados. El artículo 1 expresa el aspecto internacional, el artículo 2 refleja el aspecto nacional, la soberanía. Al final de cuentas, según estos artículos, es el Estado el que debe adoptar las decisiones en definitiva. Volveré sobre este punto un poquito más adelante. Tercer aspecto en estas cosas generales es que la jurisprudencia entiende que el tema de los derechos humanos, y incluido ello el tema de las migraciones, no concierne solo al Estado y al peticionario o presunta víctima. Concierne también a todos los demás Estados y a la comunidad, en este caso interamericana. Los demás Estados y la comunidad interamericana expresada en la OEA tienen responsabilidad. Diablo. Espero no caerme en la idea también, pero en fin. Los demás Estados tienen responsabilidad. El tema de las migraciones en particular no concierne solo al Estado que recibe al inmigrante y al migrante. También tienen que ver los demás Estados con esto. Está el Estado de origen, el Estado de tránsito y el Estado de destino. Los tres tienen responsabilidades. Y por eso también es que en este marco, perdón, aquí me salté. En este marco opera todo el sistema interamericano. Si el Estado no cumple lo que establezca la Corte, debería actuar la Asamblea de la OEA, o sea, el resto de los Estados. No ocurre, pero así debería ser, así está estipulado. El otro punto que me interesaría destacar y que deriva del artículo primero y que inspira todo este tema es la jurisdicción. Según el artículo primero, el Estado se debe respetar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Este es un hecho. El Estado asume responsabilidad de todo lo que suceda en su territorio o en ámbitos donde ejerza su soberanía. Porque es soberano, tiene que ser responsable de lo que ocurra en su territorio y con las personas que están en su territorio, más allá de que sean nacionales o residentes permanentes. Así que es importante. Cuando la Convención en su artículo 1 dice que toda persona está sujeta a la jurisdicción del Estado que se trate, es que el Estado tiene una responsabilidad al respecto. A veces esto se olvida. Por lo tanto, la Corte ha dicho que poco importa o no tiene relevancia cómo llegó la persona al estado de destino, si su ingreso es legal o no es legal. El derecho nacional para el derecho internacional es un hecho, no lo obliga. De manera que si una persona ingresa, esa persona no solamente debe respetar al Estado, sino que el Estado tiene obligaciones a su respecto. Es lo que dice la Corte. En este fallo que es complicado, he señalado ahí. De esto nos vamos al segundo gran tema, las ideas matrices que hay detrás de la jurisprudencia de la Corte.
son dos tipos de ideas matrices. Una es el respeto a la soberanía del Estado. Y en el respeto a la soberanía del Estado, obviamente la Corte ha dicho que el Estado tiene facultad de controlar y regular el ingreso y permanencia de las personas en el extranjero. Ha dicho también que puede iniciar acción contra las personas migrantes que no cumplan el ordenamiento jurídico estatal. Ha señalado que puede dar un trato distinto a los migrantes documentados que a los migrantes indocumentados. Ha señalado que puede establecer requisitos para que los trabajadores se puedan desempeñar en el Estado. Ha indicado también que el Estado no está obligado a brindar trabajo a los inmigrantes indocumentados. Todo esto que ha dicho la Corte, yo lo pongo ahí, estoy hablando contra el tiempo, por eso prefiero... diablo, aquí sí que me van a tener que ayudar a alguien a recoger los papeles. Gracias. Parece que fue una mala idea hablar desde aquí, pero en fin. Ha dicho, ¿no es cierto?, digo que no está obligado a entregar, pero al mismo tiempo ha dicho que todas estas políticas migratorias deben respetar los derechos humanos. Y aquí pues viene un límite a la soberanía del Estado. Debe respetar los derechos humanos. Debe hacer que las políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana. Debe respetar los derechos de los inmigrantes. Al adoptar medidas, dice la Corte, al adoptar medidas, los Estados deben respetar sus medidas respecto a los migrantes, respetar sus derechos humanos. Lo ha repetido varias veces. Y estas ideas operan tanto para el Estado de origen, fíjense bien lo que estoy diciendo, como el Estado de tránsito y el Estado de destino. Las obligaciones de respeto a los derechos humanos van para los tres tipos de Estado, aunque ciertamente la jurisprudencia de la Corte ha desarrollado más lo que se refiere al Estado de destino o final. Lo que sí ha señalado es que el Estado de origen debe seguir cumpliendo obligaciones respecto a sus nacionales migrantes a través de la asistencia consular. Y además, el Estado de origen tiene el deber de prevenir. El Estado de origen, repito, dice la Corte, usted lo tiene ahí, debe prevenir la migración, sobre todo la indocumentada. Debe generar condiciones adecuadas para que sus nacionales vivan en el país. Otro punto importantísimo de la jurisprudencia de la Corte en esta materia se refiere al refugio, porque la migración y refugio son dos instituciones que van muy de la mano. Y aquí lo que ha hecho la Corte, lo ha dicho respecto al refugiado, lo ha dicho respecto a los niños y los refugiados propiamente tal, pero es un concepto que se podría aplicar también en general a todos. ¿Por qué? Porque ha hecho extensivo el concepto de refugio no solo a las cuestiones políticas, sino que lo ha hecho también cuando la persona que huye de un país teme por su vida, su seguridad o libertad, o por la agresión extranjera, o por los conflictos internos, o por la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que agravan el orden público. O sea, da una dimensión al tema de la migración que hasta ahora, ¿no es cierto?, no se había dado en los ámbitos jurisdiccionales. Eso básicamente son los criterios generales, la idea en matriz. Pero también lo ha dado en dos situaciones muy especiales que quiero referirme brevemente. Yo no sé cómo anda el tiempo. 5 minutos. Primero, respecto a los niños, las situaciones especiales. Niños, niñas y adolescentes. El artículo 19 de la Convención, como ustedes saben, establece que todo niño o niña, en su condición de tal, debe ser protegido. Los niños y niñas tienen los mismos derechos que los adultos, pero además
por decirlo de alguna manera, dice la Corte, tienen derechos adicionales que implican un trato preferente. Esto lo ha dicho en relación de los niños migrantes. En la opinión consultiva sobre niños inmigrantes, que es de hace poco y que fue evacuada por la Corte precisamente con el caso de los niños que iban a los Estados Unidos, en una opinión consultiva lo hizo, y eso por lo tanto tenía mucha relevancia porque se estaba refiriendo a una situación que ocurre en un Estado que no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero sí es parte de la OEA. Ha dicho también que, sin embargo, se debe tener cuidado en las políticas que se apliquen respecto a los niños migrantes, que al niño no se le utilice por parte de los adultos y que debe haber por ello medidas de protección adecuadas. La Corte ha señalado también los principios o los principios básicos que inspiran todo el sistema respecto a los niños migrantes. El principio de no discriminación, el principio del interés superior de la niña o del niño, el principio de respeto al derecho a la supervivencia, y el desarrollo, y el principio de respeto a la opinión de la niña o del niño en todo procedimiento que lo afecte, de modo que garantice su participación. Y es así como en la opinión consultiva correspondiente se refiere al principio de no detención de niñas y niños por irregularidad migratoria, las medidas prioritarias que no impliquen privación de libertad, las obligaciones estatales en caso de custodia de niñas y niños, así como las garantías aplicables tanto en los procesos migratorios como en situaciones que afecten la libertad personal. En otra parte, se ha referido y ha señalado que los niños y niñas tienen derecho a buscar asilo hasta lograr una solución duradera, sea la repatriación voluntaria y en condiciones dignas y seguras al país de origen, la integración local en el país de acogida o reasentamiento en un tercer país. Y también ha dicho que los progenitores que enfrenten expulsión del país o deportación no sea arbitraria en lo que se refiere a los niños. Y el segundo sector vulnerable que quisiera yo referirme brevemente es de los trabajadores, particularmente de los trabajadores indocumentados. Y la Corte se ha referido a ellos y señalando, y aquí viene lo que expresaba al comienzo, que sea como sea que ingrese al país, el trabajador se le deben respetar los derechos de este trabajador. Y si trabaja en el país, sea como sea, tiene derechos laborales. Lo dice la Corte expresamente, posee los mismos derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores. La condición de trabajador ilegal no afecta, por lo tanto, los derechos humanos. Voy a tratar esta parte, que en lo que se refiere a que lo que ya he señalado respecto a su condición como persona más que como inmigrante ilegal. Pero hay un punto importante, que el estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos. Esto es muy importante, porque los niños no deben sufrir las consecuencias de lo que hagan sus padres, deben gozar de las consecuencias de lo que hagan sus padres. Yo quisiera, para finalizar, ya que me quedan 5 minutos, hacer 2 consideraciones generales. ¿Le puedo pedir si me puede recibir estos papeles? Perdón. Gracias. Todos los papeles, ¿ya? La primera es que lo que le corresponde a la Corte es hacer justicia, impartir justicia a través del derecho. Ella debe aplicar e interpretar la Convención. A la Corte no le corresponde promover y defender los derechos humanos. Mire lo que estoy diciendo. No le corresponde eso. Eso le corresponde a la Comisión. Le corresponde a la Corte, repito, a interpretar y aplicar la Convención, impartir justicia en materia de derechos humanos. Y esto lo debe hacer en una sociedad internacional, que es una sociedad distinta a la nacional. La sociedad nacional es una sociedad estructurada, piramidal, con órganos bien establecidos, con jerarquía en los órganos, jerarquía en las normas,
con uso de la fuerza, todo que no tiene la sociedad internacional. Y de allí es que la jurisdicción interamericana es coadyuvante y complementaria, dice la Corte, de la jurisdicción nacional. La jurisdicción internacional necesita a la jurisdicción la interamericana. Nosotros necesitamos la jurisdicción nacional. Sin la intervención de la jurisdicción nacional, la justicia internacional no podría operar en materia de derechos humanos porque está la persona, en definitiva, lo que interesa. Y por eso la jurisdicción interamericana, la jurisdicción de la Corte, no es supranacional. Todavía no hemos llegado a eso. De allí que yo quisiera que hemos venido aquí no a promovernos como Corte Interamericana. A lo mejor los demás colegas me matan, los colegas jueces. No hemos venido a promover la Corte. Hemos venido ni siquiera a promover los derechos humanos, fíjese. Hemos venido a promover la justicia en materia de derechos humanos. Y lo hemos venido a hacer con humildad. Esto es, sabiendo que es una justicia que estamos tratando de hacer a través del derecho. Y el derecho expresa la voluntad de los hombres, por lo tanto es imperfecto. Y nuestra función también será imperfecta. Pero lo que sí creemos que esa imperfección es subsanada si tenemos la convicción de que no hay mejor manera de mantener la paz, de lograr la felicidad de las personas, que la justicia opere efectivamente. Y por eso es que nosotros venimos no a promovernos, a promover la Corte, sino la justicia en materia de derechos humanos, que incluye, repito, a la justicia nacional, porque en definitiva el derecho y la justicia deben estar al servicio de la persona humana. No hay más tareas más bellas que esa, que por lo menos en lo que a mí y mis colegas se refiere. De allí que con profunda humildad, lo digo muy seriamente, les agradezco la presencia y que ojalá los estudiantes entiendan, capten que somos una especie de profetas que estamos señalando no lo que es hoy día, es lo que puede ser mañana. Gracias. Agradecemos mucho la intervención de nuestro juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, la exposición de María Clara Martín, representante de ACNUR en el Ecuador. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un honor para mí estar aquí ante esta tan ilustre compañía. Como ustedes saben, yo trabajé mucho desde que tengo más de apenas 20 años en derechos humanos y realmente la Corte Interamericana, el sistema interamericano ha sido uno de los apoyos fundamentales en mi trabajo como defensora y luego también ya en mi trabajo de Naciones Unidas. Yo les quería hablar de los derechos de un grupo de personas en movilidad humana, que son los refugiados, los solicitantes de asilo, los repatriados, los retornados, los desplazados internos y los apátridas. Son personas que se mueven de sus hogares forzadamente, no eligen salir. Se mueven debido a conflictos, a persecución, a violaciones masivas de derechos humanos. Y no estamos hablando de una cantidad pequeña. En diciembre de 2015 habíamos contado más de 65 millones de personas que tuvieron que salir de sus países, de su lugar de origen, ya sea de sus países o de sus hogares y quedarse en el mismo país por problemas de persecución o guerras, etcétera. De esas personas tenemos 21 millones y medio prácticamente que son refugiados. Tenemos personas que son solicitantes de asilo, que son más de 3 millones,
y tenemos casi 41 millones de personas que están desplazadas dentro de su mismo país. Desgraciadamente, esa cifra la encabeza Colombia, con casi 7 millones de desplazados internos. ¿Por qué está creciendo tanto este fenómeno? Hay tres causas principales. Una es que los conflictos que han generado desplazamiento tardan, siguen, duran, no se acaban. Estamos hablando, por ejemplo, de Somalia, que ya está en su tercera década, Afganistán, que está en su cuarta década. Por otro lado, han surgido nuevos conflictos o se han reavivado. Siria es en lo que primero pensamos, pero luego también estamos hablando de Sudán del Sur, de Yemen, de Ucrania, de la República Centroafricana. Y también el ritmo al que se han venido encontrando soluciones ha ido decreciendo. Todos ustedes han visto, sobre todo el año pasado, la crisis de refugiados y cómo se dio en Europa. Cada vez más estamos encontrando barreras a que la gente pueda moverse. La gente tiene que moverse, tiene que recurrir a traficantes muchas veces porque no tiene otras opciones. Hay una retórica pública xenófoba, se cierran fronteras, etcétera, etcétera. Y en vez de responsabilidades compartidas, como se suponía que habíamos construido este sistema internacional, vemos fronteras que se cierran, parálisis política, falta de voluntad política, y se deja a las organizaciones humanitarias que tienen que colmar ese vacío que se crea. Ahora, para estas personas necesitamos ver cómo las protegemos y cómo la Corte Interamericana, el sistema interamericano en su conjunto, ha podido avanzar esa protección. Hay 4 temas principales. Los que yo les quería mencionar era algo que ya mencionó el doctor Biogrossi: el derecho de asilo, el principio de no devolución, el desplazamiento interno y la cuestión de la nacionalidad y la apatridia. En este momento hay 10 millones de personas en el mundo que no tienen nacionalidad, y quiere decir que no existen, que no tienen derechos. A nivel del derecho internacional, evidentemente el derecho al asilo, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, diferentes convenciones también, la Convención relativa al Estatuto de los Apátridas, la Convención sobre la reducción de casos de apatridia y evidentemente la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su protocolo. A nivel americano tenemos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que ya vamos a ver cómo nos ayudan a proteger. Nosotros desde el ACNUR, desde el Sistema de Naciones Unidas, siempre hemos tratado de buscar la complementariedad del sistema interamericano. Ese sistema muchas veces va mucho más allá que lo que puede proteger el sistema universal. Hemos trabajado con la Comisión Interamericana en casos individuales, en medidas cautelares, hemos contribuido a informes temáticos, hemos trabajado con las diferentes relatorías, colaborado con visitas in situ, hemos tomado los pronunciamientos de la Comisión también, y con la Corte hemos trabajado en casos contenciosos, muchas veces hemos hecho peritajes, hemos utilizado sus medidas provisionales también y sobre todo las opiniones consultivas. El derecho de asilo es la protección que un Estado brinda en su territorio o en otro lugar bajo el control de alguno de sus órganos a una persona que la ha buscado. Para los ecuatorianos, quiero hacer esta aclaración. Cuando yo hablo de asilo y refugio. La Constitución ecuatoriana habla de asilo y refugio. Cuando habla de asilo se refiere al asilo político o al asilo diplomático, y cuando habla de refugio se refiere al asilo como lo entendemos más en derecho internacional, que es toda persona que tiene la protección internacional que se le da a alguien que tiene que salir por motivos de persecución, conflicto, etcétera. Así que cuando yo hablo de asilo, por favor, tengan en mente que estoy hablando de refugio, esencialmente. El derecho al asilo está consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Ella fue, como ustedes saben, suscripta en 1948, pero América Latina tiene una tradición de asilo mucho más antigua. El Tratado de Montevideo sobre el Derecho Penal Internacional de 1889 ya hablaba del asilo político. Tenemos la Declaración de Cartagena de 1984, 1954 la Declaración de Caracas sobre el asilo territorial. La Declaración Universal, la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya consagraba el derecho de asilo. Ahora, ¿cómo hemos trabajado con la Corte Interamericana y el sistema y cómo nos ha servido? Es porque la Corte y la Comisión han hecho una relación sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el artículo 29 de la Comisión y el derecho a encontrar refugio. Y también porque nos basamos en los artículos 1 y 2 de la Convención, que son la obligación general de respetar los derechos y adoptar medidas. Hemos tenido bastante trabajo. ¿Cómo nos han servido? Por ejemplo, en muchos casos nos hemos apoyado porque la Comisión, por ejemplo, ha hablado en casos donde nosotros necesitábamos también apoyo, donde las personas necesitaban más protección. Por ejemplo, en los casos de interdicción de haitianos, por ejemplo, en un caso en marzo de 1997, donde se hace referencia también al artículo 27 de la Declaración Americana, que habla justamente de los convenios internacionales que se tienen también que acatar. Y se habla evidentemente del ingreso, la interceptación, la no devolución, la violación de la libertad de la persona. Se han puesto medidas cautelares, por ejemplo, contra refugiados colombianos que podrían haber sido devueltos a Venezuela, por ejemplo. La Comisión también ha hecho una declaración sobre los crímenes internacionales que descalifican a una persona para obtener el asilo. La Corte también ha, por ejemplo, reforzado, como decía el doctor Biogrossi, los derechos de los migrantes indocumentados en el caso Vélez Lor, y sus opiniones consultivas también nos han servido muchísimo para avanzar la protección en este continente. Tenemos los casos, por ejemplo, de Baena, Ricardo y otros. Tenemos el caso del Tribunal Constitucional contra el Perú. Tenemos casos de Yatama contra Nicaragua y tenemos la opinión consultiva del caso Pacheco también en el 2013. Entonces nos apoyamos nosotros también en mucho de cómo avanza la Corte, los derechos, para poder nosotros también aumentar la protección a las personas. En cuanto a la no devolución, ya de por sí el sistema americano es mucho más amplio y mucho más generoso, porque lo aplica a todo extranjero, no solo a los refugiados, lo aplica también con menos restricciones que la Convención del Estatuto de Refugiado, porque el Estatuto de Refugiado dice que no se debe devolver a una persona a un lugar donde su vida corre peligro o su integridad física, pero pone un límite que es el peligro para la seguridad del país, la comisión de un delito grave que constituye una amenaza para la comunidad de ese país, mientras que la Convención no hace eso. Otra vez hemos tenido muchos casos de medidas cautelares para evitar la devolución. Hemos tenido casos, por ejemplo, donde la Corte le da prioridad a la unidad nacional, a la unidad familiar. Por ejemplo, el caso Wayne Smith, Armendáriz, etcétera, contra Estados Unidos, donde habla de que no se ordena que se retorne a Estados Unidos al padre de familia porque hay que privilegiar la unidad familiar. También se han puesto medidas cautelares, por ejemplo, contra
la deportación de una persona y su hija porque se le violaría la libertad religiosa y también porque había problemas de violencia de género. Se han hecho casos donde se ha pedido que no se devuelvan a personas porque el derecho a la salud también está siendo violado y en esos casos también, por ejemplo, el caso principal que nos ha servido también mucho para apoyar incluso y dar cimientos al proyecto de ley de movilidad humana es el caso Pacheco-Tineo, que es el caso de una familia que iba a ser deportada de Bolivia hacia Perú, donde se consagran las garantías mínimas del debido proceso, la no utilización de procedimientos acelerados, el interés superior del niño, las garantías de debido proceso para una familia, etcétera, etcétera, etcétera. La no devolución también es importante tenerla en cuenta. Yo mencioné los casos de interdicciones de haitianos, implica también la no interceptación en aguas internacionales y el no rechazo en frontera y la no devolución indirecta, es decir, no devolver a una persona a un país donde se cree que se lo puede devolver al otro país donde su vida corre peligro. En cuanto al desplazamiento interno, también la Corte ha hecho muchos pronunciamientos, medidas cautelares, caso de la masacre de Mapiripán, las masacres de Ituango, Pueblo Bello en Colombia, Moiguana contra Surinam, donde se consagra, se respeta el derecho a no ser desplazado forzosamente, que no está en ningún lado consagrado así, pero está contenido dentro del derecho a la residencia y a la libre movilidad. Tenemos más casos que les podría citar, la jurisprudencia es enorme. También tenemos los casos de apatridia. Hablamos de personas cuyo nacimiento no fue registrado en el momento de nacer, personas que residen en áreas fronterizas, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, migrantes indocumentados, personas que por discriminación, como por ejemplo el caso de los Rohingya en Myanmar, no tenían derecho a tener la nacionalidad. La jurisprudencia, la legislación americana es más amplia incluso que la legislación universal, consacra el derecho a la nacionalidad y el derecho a no ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. Y ahí tenemos también varias contribuciones de la Corte, la definición de la nacionalidad en el caso Castillo-Petruzzi, los límites al poder discrecional del Estado en materia de nacionalidad, de la opinión consultiva 4, el caso Ircher-Bronstein, que justamente dice que ningún país nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. Entonces tenemos los casos, evidentemente desde el 2003, de haitianos en la República Dominicana, donde realmente, como lo decía el doctor, no se puede, el estatuto migratorio de un padre no puede pasar a otro, se está además a un hijo, se está privando a muchas personas de su nacionalidad arbitrariamente. Entonces, para terminar, justamente les quería dejar unas cuantas inquietudes. El control de la legalidad fortalece la democracia, el Estado de Derecho, el respeto y la vigencia de los derechos humanos también para las personas en movilidad humana. El sistema interamericano complementa la protección internacional a los refugiados, amplía definiciones y busca ampliar la protección de los derechos. Y justamente esa posibilidad de judicializar las violaciones a los derechos de personas que no son naturales de su propio país es muy importante. La protección de los derechos de los refugiados, desplazados y apátridas necesita vigilancia por parte de terceros. Y eso es muy importante. Contamos con la Corte, con la Comisión, con el sistema interamericano para esa vigilancia externa. El ACNUR, y entonces estamos apoyando también a través del fortalecimiento del derecho de asilo
a través del sistema interamericano de derechos humanos. Nos quedan muchos retos de protección. Una parte de nuestra estrategia justamente es la utilización del sistema interamericano y es un eje fundamental también para la implementación del Plan de Acción de Brasil. La Declaración y el Plan de Acción de Brasil es un marco de cooperación y solidaridad regional para fortalecer la protección internacional en América Latina y el Caribe. Fue suscrito en Brasilia en 2014 y se acordó un plan de acción con 6 ejes. Una es mejorar la protección de los refugiados y solicitantes. Una es la búsqueda de soluciones integrales, complementarias y sostenibles. La tercera es justamente la solidaridad con la situación de migración y refugio que se vive en el Triángulo Norte de Centroamérica y la búsqueda de soluciones durables. Solidaridad regional con el Caribe, la respuesta integral de protección y soluciones allí, la erradicación de la apatridia y la cooperación regional. Entonces, para nosotros, la Corte Interamericana es un eje central. Puede dar capacitación a funcionarios de fronteras, migración y de refugiados sobre los estándares regionales, puede promover el desarrollo de estándares para la regulación de la protección complementaria y visas, puede favorecer la cooperación regional, nos ha dado con la opinión consultiva, por ejemplo, todo lo que está en el Plan de Acción de Brasil relativo a los niños y niñas, a la detención, al interés superior del niño, viene de la opinión consultiva 21, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que más que nada quisiera es agradecerle al sistema interamericano todo el apoyo que nos da a la Corte por esa jurisprudencia tan rica que ha podido proteger a tanta gente que necesita protección internacional. Muchas gracias. Agradecemos mucho la exposición de María Clara Martín, representante de ACNUR en Ecuador. Le recordamos a los asistentes de este evento que las preguntas serán por escrito, de tal manera que al final de la ponencia de nuestros expositores, en razón del tiempo se escogerán un par de preguntas, las mismas que serán expuestas de manera individual a cada uno de ellos. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la doctora Pamela Juliana Aguirre Castro, secretaria técnica jurisdiccional de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, es oportuno agradecer la visita de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, en la cabeza del juez Biogrossi, a la Corte por este extraordinario periodo de sesiones. Y extraordinario no solo porque estén fuera de San José, sino por lo rico que ha sido todo este proceso de audiencias, peritajes, alegatos finales que finalmente acercan la administración de justicia interamericana a los países. También es oportuno agradecer al Ministerio por la impecable organización de todo este evento que termina el día de hoy. Y finalmente al público presente por su gentil asistencia. Ciertamente debo confesar que para mí es un reto muy alto compartir la mesa primero con un internacionalista de gran renombre como el juez Biogrossi y una activista de derechos humanos como es María Clara, así que con la venia de ellos me permitiré hablar sobre el tema. Lo que hoy quiero compartirles, cerrando estas brillantes exposiciones, se titula El derecho al refugio en la Constitución ecuatoriana y la jurisprudencia constitucional, para lo cual dividiré esta exposición en 3 partes. La primera relacionada con la normativa constitucional, esta dimensión contextual del derecho. La segunda referente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana respecto a este tema. Y esto, quiero hacer un paréntesis, es importante dado que la Corte Constitucional Ecuatoriana, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la Constitución no puede ser entendida únicamente como ese texto que consta en el registro oficial, publicado el 20 de octubre del 2008, sino también a partir de la interpretación que la Corte Constitucional ha hecho de sus disposiciones. Específicamente, tomando como leading case, tomando las palabras del juez Ferrer MacGregor, el caso Almonacid Arellano versus Chile.
señalando expresamente la Corte Constitucional en uno de sus últimos precedentes del 71-16 CEP-CC que los criterios fijados por la Corte Constitucional en sus reiterados precedentes han sido producto de un ejercicio de interpretación de la Constitución y de una interpretación conforme de las disposiciones infraconstitucionales. En consecuencia, dichos criterios se ubican al mismo nivel de la Constitución de la República y prevalecerán sobre cualquier fuente normativa infraconstitucional que sea contraria a estos lineamientos de carácter vinculante. De ahí entonces la importancia de conocer cuál ha sido el contenido del derecho al refugio que la Corte Constitucional le ha dado y a partir de qué criterios se ha nutrido para dar este concepto. Sin más preámbulo, entonces, entraré en materia. Al hablar de refugio nos obliga inexorablemente a remontarnos a conceptos de movilidad de las personas a través de las fronteras internacionales y la creación de las fronteras mismas, lo cual a lo largo de la historia ha generado una relación de vulnerabilidad de los no nacionales frente a los nacionales, con base ciertamente en una distinción creada, pues las fronteras es un acto volitivo de las sociedades. Aunque muchos migrantes se desplazan para aprovechar las crecientes oportunidades por una elección genuina, libre y fundada, muchos otros lamentablemente se ven forzados a desplazarse debido a la pobreza, la falta de trabajo, la exclusión social, la violencia generalizada, la persecución, las violaciones de derechos humanos, los conflictos armados internacionales e internos, la xenofobia y la degradación del medio ambiente. En efecto, actualmente la circulación de personas entre países es un tema de debate fundamental. Existen aproximadamente, datos ACNUR, más de 215 millones de migrantes internacionales, y María Clara hacía referencia a que aproximadamente 60 millones de migrantes de estos 215.000 hacen referencia a las personas que se encuentran en desplazamiento, es decir, en términos ecuatorianos, refugio, ciertamente, y este tema entonces debe o le merece una respuesta inmediata, dado que se origina sobre las diferencias sociales. Es una lamentable realidad que frente a la ausencia de suficientes oportunidades de migración en condiciones regulares, los migrantes puedan verse sometidos a recurrir a canales irregulares de migración, entre ellos acudir a servicios de traficantes de personas o incluso caer en manos de estos, se encuentran expuestos a que se les deniegue el acceso a los territorios o se encuentren en procesos complejos, específicamente me refiero al ámbito penal, se encuentran desamparados cuando están en tránsito, sin posibilidad de avanzar y a menudo en una situación prolongada de detención. Ante esta realidad, el concierto internacional ha adoptado múltiples instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes para la protección de las personas que se encuentran en refugio. Y en el caso ecuatoriano se ha tomado todo ese andamiaje, todo ese conocimiento, estas fuentes directas del derecho y se lo ha incorporado en la Constitución ecuatoriana, en la Constitución específicamente del 2008 a partir del artículo 41, en el que expresamente se reconoce el derecho al asilo y al refugio de acuerdo con los instrumentos internacionales y la ley. Las personas que se encuentren en esta condición gozan de una protección especial que garantiza el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicarán para las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación irregular, lo cual quiere decir que ninguna persona puede ser considerada como ilegal. Adicionalmente, en el artículo 42 también se señala que se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que se encuentran desplazadas tienen derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades que asegure el acceso de alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. También es importante mencionar como un criterio de avanzada, algo que ya había hecho referencia el juez Biogrossi, que la propia Constitución ecuatoriana señala que existe una doble condición de protección para el caso de mujeres, de niños, niñas y adolescentes, el caso de madre con menores, en el caso de personas con discapacidad, personas de la tercera edad o cualquier persona que se encuentre en una situación humanitaria preferente.
Sobre esta base de derechos claros y explícitos es importante también rememorar lo que señala el artículo 66, número 4, que determina el derecho a la igualdad formal y material y no discriminación. Y en este sentido es importante señalar que ese derecho también se concretiza como un principio transversal de aplicación de todos los derechos constitucionales. En la misma línea, también dentro de los principios de aplicación de los derechos en la materia específica a la que me voy a hacer referencia, es importante anotar la cláusula de apertura, contenida en el artículo 11, numeral 7, cuando se determina que los derechos reconocidos de la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos no soslayarán la posibilidad de que el Estado reconozca otros derechos que tutelen de mejor manera la dignidad humana. Con lo cual, entonces, no importa formalmente en qué instrumento se encuentra reconocido el derecho, sino la real y efectiva protección que se dé de este. Y finalmente, para cerrar estos principios de aplicación de los derechos, que es el marco que me permitirá exponerles el caso o los casos importantes referente a este tema, tiene que ver justamente con la interpretación pro homine a la que está llamado todo funcionario público, autoridad jurisdiccional, que tenga que interpretar o aplicar los derechos humanos. Sobre esta base, entonces, insisto nuevamente, el contenido material de la Constitución se refuerza sobre la base de conceptos meramente formales. Adicional a este marco, y dado que la Constitución ecuatoriana siempre hace referencia a los derechos reconocidos en la Constitución, de la mano de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y sin entrar en el acalorado e interesante debate respecto al control de convencionalidad que ya fue abordado en esta jornada de trabajo en la primera mesa temática, sí voy a hacer referencia al concepto de bloque de constitucionalidad, en el sentido de que todas estas normas internacionales, todo el sistema ONU, todo el sistema interamericano, se encuentra inmerso en las normas que obligan al Estado ecuatoriano, a la sociedad ecuatoriana, de respeto de la dignidad humana. Sobre esta base, entonces, todo el desarrollo que se ha hecho específicamente en relación al derecho al refugio se encuentra entonces dentro de este contexto constitucional. Así como ya lo señaló María Clara, en el ámbito internacional, y no por merecer otros instrumentos internacionales, me voy a hacer referencia a la Convención sobre el Estatuto de los Derechos del Refugiado de Ginebra de 1951 y su respectivo protocolo de 1967, que se consideran el núcleo duro en el ámbito internacional sobre el derecho al refugio. Pero en el caso latinoamericano también es importante referirnos a la Declaración de Cartagena de 1984, porque aunque esta sea una declaración que no se considera derecho duro, sino soft law, no es vinculante para los estados, ciertamente reconoce o refleja un enfoque humanitario regional. Es importante señalar que esta Declaración de Cartagena refleja una situación propia latinoamericana, violencia generalizada, dictaduras, es decir, se incluyen otras categorías respecto a lo que se considera un desplazamiento forzado, reconociendo que no solo son los agentes estatales los que pueden generar estos desplazamientos, sino también los particulares. A partir de esto, entonces, esta misma declaración refleja nuevas formas de persecución, razón por la cual existen otros refugiados con otras motivaciones que no se enmarcan en la clásica definición determinada en la Convención sobre el Estatuto al Refugio. Y aquí es importante señalar justamente que esta Declaración de Cartagena contiene un nivel de protección mayor que la Convención, puesto que el concepto de refugiado se amplía. Como ya lo hicieron mención, la Convención de 1951 señala que refugiado es toda persona que está fuera de su país de origen y tiene fundados temores de ser perseguido por motivos de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, y que no puede, a causa de dichos temores, o no puede
y no quiere acogerse a la protección del país ni regresar a este. En el caso de la Declaración de Cartagena, se entiende como refugiado también a todas aquellas personas que huyen de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Entonces, claramente se vislumbra que lo que existe es una ampliación del concepto de refugiado frente a lo determinado en la Convención de Ginebra. A partir de esto, entonces, nosotros tenemos el marco constitucional, entendiendo, insisto, a la Constitución desde su sentido material, incluido todos esos instrumentos de derechos humanos, que imponen una nueva visión respecto a la movilidad humana, al derecho de los migrantes, al derecho al asilo. Sin embargo, referente a la normativa infraconstitucional, es importante mencionar que casi toda esta normativa responde a un antiguo modelo constitucional y que si bien algunas instituciones se han actualizado, otras tantas superviven. Existe, por ejemplo, todavía la duda de la constitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Migración, que establece la consulta que tiene que hacer el juez que resuelve una negativa de deportación al ministro del Interior, lo cual significa que una autoridad jurisdiccional estaría consultando a una autoridad administrativa. Ciertamente esto rompe varios principios que se encuentran consagrados en la Constitución, principalmente la unidad jurisdiccional, pero también los derechos de las personas, el derecho al debido proceso, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, entre otros. Así, con este marco normativo, con este marco contextual, pasaré a la segunda parte, que es justamente el desarrollo jurisprudencial respecto al derecho al refugio. Existen varias decisiones importantes, me referiré a dos casos hito en atención al tiempo, que inclusive, me permito aquí realizar una cuña, recibieron premios internacionales. Y la primera tiene que ver con la sentencia 214 sin CC, que está relacionada con el control de constitucionalidad que la Corte Constitucional realizó respecto al decreto ejecutivo 1182 denominado Reglamento para la aplicación en el Ecuador del derecho al refugio, establecido en el artículo 41 de la Constitución de la República, a las normas contenidas en la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967. En adelante me referiré a este como el reglamento, dado que su nombre, como ustedes ya pudieron apreciar, es bastante rimbombante. Lo que ocurrió en el caso concreto es que efectivamente en el 2012 el Ejecutivo emite el reglamento para hacer efectivo el derecho al refugio y hubo varias alegaciones de inconstitucionalidad por la forma y por el fondo. Respecto a la forma, se argumentó que un derecho constitucional, un derecho humano, no podría estar regulado en un instrumento inferior a la ley, es decir, existe una reserva de ley que debe ser respetada. Ante este argumento, la Corte señaló que si bien la Constitución, en sus artículos 133 y 132, establece que los derechos deben ser desarrollados a través de una ley, no es menos cierto también que un principio de aplicación de los derechos, contenido en el artículo 11, numeral 8, determina que los derechos se desarrollarán de manera progresiva por las normas, jurisprudencia, políticas públicas y demás actos de autoridad pública. Sobre esta base, señaló la Corte que efectivamente el desarrollo del derecho, en este caso el desarrollo del derecho contenido en una convención, puede hacérselo a través de un reglamento siempre que este reglamento respete los contenidos que se encuentran en la Convención y los contenidos constitucionales. De esta manera, entonces, se solventó el problema de la forma. Respecto al fondo, es interesante advertir todas las alegaciones que se realizaron y que la Corte las aglutinó en tres problemas jurídicos. El primero, relacionado con la diferencia en los términos para poder presentar las impugnaciones y los recursos de revisión en los casos de los procesos administrativos de solicitudes al refugio. Y la Corte utilizó
el estatuto administrativo de la función ejecutiva para señalar que no existe una razón fundamentada, objetiva y razonable para haber determinado tiempos menores para la presentación de estos recursos en los procesos de solicitud del derecho al refugio. Entonces, lo que hizo sobre la base de su derecho y su capacidad, de modular los efectos de las normas jurídicas, moduló los efectos de estas normas incrementando el término en 15 días. Y por otro lado, realizó un análisis comparativo respecto a el tiempo que tienen las personas para poder acceder al refugio. Y esto es fundamental para el ejercicio del derecho, puesto que una persona que se encuentra en condición de desplazado, se encuentra desarraigado, tiene serios conflictos físicos y emocionales con el país en el que se encuentra, y que para inmiscuirse, para insertarse en la sociedad le toma tiempo, y que un tiempo de 15 días para poder presentar la solicitud de refugio ciertamente es un término corto que no permite ejercer el derecho, con lo cual utilizó la analogía establecida en la Ley de Extranjería en el artículo 9, que establece que un extranjero puede permanecer en el territorio ecuatoriano hasta por 90 días. Si un extranjero puede permanecer hasta por 90 días dentro del territorio ecuatoriano legalmente, efectivamente dentro de ese término podría solicitar asilo al Estado ecuatoriano, refugio, para poder precautelar su vida. Sobre esta base, entonces, también moduló el tiempo sobre el cual se puede presentar la solicitud de refugio. De esa manera amplió la posibilidad de que las personas tengan conocimiento, insisto nuevamente, señalando ese desarraigo que las personas desplazadas se someten. El segundo problema jurídico tiene que ver con algo a lo que yo ya hice referencia brevemente, y que es el relacionado con el concepto mismo de refugiado. Y la Corte en esta sentencia es bastante innovadora y de avanzada, porque señala que si bien en el reglamento se está observando lo determinado en la Convención de 1951, no es menos cierto que la declaración establece un mejor estándar. Y aunque no es vinculante, tutela de mejor manera los derechos, y sobre la base de una interpretación pro homine, y justamente con esta cláusula de apertura, permite que esta conceptualización mucho más amplia sea incorporada en el derecho constitucional ecuatoriano, y adicionalmente entonces modula los efectos del concepto del derecho, el concepto de refugiado establecido en el reglamento, y incorpora estos avances. Y finalmente, el último problema jurídico de esta decisión, que tenía que ver con si este reglamento vulneraba o no el derecho a la no devolución. Y en este punto la Corte hace una argumentación interesante respecto a la potestad soberana de los estados de verificar las condiciones de los refugiados, y que la misma Convención de 1951 establece condiciones de exclusión que, como ya hizo referencia María Clara, tienen que ver con personas que han cometido delitos de guerra, personas que han cometido delitos contra la paz o personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Sobre esa base, entonces, le compete soberanamente al Estado analizar ciertas circunstancias y sobre esa base determinar si procede o no procede el derecho al refugio. Es interesante ver cómo la Corte trata de balancear la potestad soberana del Estado frente al derecho humano del refugio de las personas. Y de esta manera, esta decisión constitucional ciertamente modifica la legislación interna, una de las facultades más fuertes y más claras de control de constitucionalidad, y cambia la forma en la que opera el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana actualmente para el otorgamiento del derecho al refugio. Y la segunda sentencia, en honor al tiempo, que va a ser brevísima, tiene que ver con una acción extraordinaria de protección, una garantía jurisdiccional, sentencia que ganó el primer premio, entre paréntesis, por la cual la Corte hizo aplicación del criterio anterior. Es decir, la Corte señaló que los 15 días de haber
los 15 días que otorga el reglamento para poder acceder al derecho al refugio es un término corto y que necesariamente tiene que ampliarse a los 90 días e inclusive debe analizarse las circunstancias particulares y especiales de cada uno de los solicitantes. De esta manera está demostrando que lo que debe primar es el fondo sobre la forma. Para concluir entonces esta breve exposición, quiero realizar algunas reflexiones finales. El derecho al refugio es un derecho que tenemos los seres humanos connaturalmente por nuestra condición de ser humano, más allá de la nacionalidad y más allá de la creación de las fronteras. Es verdad que este derecho tiene estándares interesantes en el sistema internacional de los derechos humanos, en el sistema interamericano de los derechos humanos, pero ciertamente estos son estándares básicos. Lo que debemos propender es a esa utopía de una realización de la dignidad humana sobre la base de nuestra igualdad como condición de personas y no por nuestra nacionalidad. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la exposición de todos nuestros panelistas. Ahora abrimos una ronda de preguntas. Vamos a hacerla una a cada uno. Para la doctora Aguirre, ¿cuál fue el fundamento y argumentación que utilizó la Corte Constitucional para reformar vía sentencia el reglamento del derecho al refugio? Muchísimas gracias por la pregunta, porque ciertamente esto me permite extenderme un poco más de la explicación y robar un poco de minutos a todo el auditorio. El fundamento de la Corte Constitucional para modular las sentencias es básicamente lo determinado en la propia Constitución, señalando que es el intérprete final y último de los derechos constitucionales y en el ámbito interno de los derechos humanos. Sobre esta base y sobre lo determinado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece la posibilidad de modular, de cambiar los efectos de tiempo, espacio y modo de determinadas decisiones, lo hizo respecto a esta. ¿Cuál fue el fundamento? El fundamento justamente está en la argumentación jurídica que se esgrime sobre los derechos a la igualdad, sobre el derecho al refugio en su contenido duro, estableciendo que la Declaración de Cartagena tiene estándares más elevados de lo que establece la Convención de Ginebra del 51 y ciertamente reconociendo esa interpretación dinámica y evolutiva, dado que, si ustedes nos fijamos cronológicamente, la Declaración de Cartagena ya es una consecuencia de lo suscitado en Latinoamérica a partir de la década de los 50. Muchas gracias. Gracias. Para María Clara Martín, la pregunta es, respecto a la devolución de una persona en situación de refugio, siendo esto una vulneración de derechos, ¿se puede considerar como tal si una persona refugiada en riesgo de vida en frontera para salvaguardar su vida es transferida a una casa de salud por la cercanía y emergencia al país del que salió? No he tenido casos necesariamente así, pero yo diría que no, porque ¿qué protege a esa persona en una casa de salud que no vayan justamente a buscarla los agentes de persecución? No estaría refugiada. Entonces creo que ahí se estaría violando el derecho de refugio de una persona. Y finalmente cerramos esta mesa temática con una pregunta al juez Biogrossi. ¿Qué alcances tiene la facultad discrecional del Estado para conceder o no asilo político y si existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto? Yo no quisiera responder tan directamente la pregunta, quizá haría Echanur para no tener que comprometerme demasiado. Pero es facultad del Estado, claro, otorgar o no el asilo. Lo que debe ocurrir es que no puede ser una decisión arbitraria. Tiene que, para denegar el asilo, tiene que ser una decisión, si bien discrecional, no puede ser arbitraria, tiene que ser fundamentada, tiene que tener sobre la base de elementos objetivos.
para poder desechar. Y sobre todo tiene que velar por la seguridad de la persona. O sea, el refugio tiene que tender a que no puede, por el ejercicio de la facultad soberana, implicar que la persona quede en riesgo su seguridad. Y ese es, creo yo, en términos generales, lo que la Corte está subyacente en todo lo que ha dicho la Corte en esta materia. Eso es lo que yo podría contestar. Pero, sin embargo, quisiera aprovechar un poquito para señalar algo. Como yo quisiera sacar como conclusión, sin perjuicio de la conclusión que saque el moderador, es que en este tema, como en muchos otros, vuelvo a repetir lo que ocurre en la escena internacional, que hay que, más que ordenar, vencer a los estados, hay que convencer a los estados. Porque el tema, la soberanía, sigue funcionando, sigue operando, eso es una realidad. Lo que nosotros aspiramos es una utopía y tenemos que transformar esa utopía en ideales que inspiren la acción en esta materia. Y eso, y en el campo nuestro, en la jurisdicción, tiene que balancear, equilibrar, ponderar ambos elementos. El ideal con la realidad. Gracias. Muchas gracias a todos. En honor al tiempo, vamos a dar paso a la mesa temática, con lo cual finalizaremos estas jornadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias a todos.